Muy buenos días. Mi nombre es Orlando Bueno, sí. Vengo de Aposento Alto Vida Nueva. Estoy casado con Carolina, tengo dos hijas, una psicóloga, acaba de encontrar trabajo en los Estados Unidos, está por allá. Y nuestra hija mayor está encomendada a las misiones desde la iglesia local y estuvo en Marruecos el año pasado todo y acaba de llegar hace 2 semanas y está con nosotros, temas de salud y para renovar la visa americana, a ver cuándo nos abren la puerta allá en la embajada. Pero bueno, ha pasado el tiempo, ¿no? ¿Cómo pasaron los años y todavía aquí tan jóvenes, sí, tan bonitos y tan dispuestos para el Señor, que es lo importante? Así que mientras estemos vivos, eh, como hijos de Dios, no tenemos sino una sola vida por vivir, una moneda por gastar y queremos seguirla usando para el Señor que nos salvó. Y sé que ya cerramos formalmente el tiempo de la cena, pero quedamos en ese modo, ¿no? En movimiento y desarrollo. Y pensando en la cena del Señor, veamos Hebreos 9, Hebreos 9, 13, 14, porque sigue diciendo que en el Antiguo Testamento la gente traía estos animales, víctimas inocentes, porque era lo que Dios quería, ¿no? Para sacrificarlos, ¿verdad? Y leemos en el 13 esa historia que viene y dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Y leamos juntos al tiempo en voz alta en la versión que tengas en el idioma que hables al tiempo. El versículo 14, 1, 2 y 3. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La última frase corta pero completa es ¿cuál? Para que sirváis al Dios vivo. Volvamos a decirla, para que sirváis al Dios vivo. Muy confrontador este versículo, porque el propósito de Dios, según ese versículo, según esa palabra, es que un día Dios nos salvó en Cristo por su obra en la cruz y su muerte allí y su sangre derramada limpió nuestras conciencias de obras que muertas. ¿Pero para qué? Sí, para hacernos sus hijos, bien. Para perdonar nuestros pecados, bien. Para que tengamos vida eterna, bien. Todo eso es maravilloso, por lo cual que adoramos, exaltamos, agradecemos a Dios. Pero según ese versículo, dice, ¿para qué? En ese versículo hay un propósito muy claro, para que sirvamos a Dios vivo. Este es el tema de esta mañana que he titulado Creados y comprados para servir y para seguir al Señor Jesús. Sea como quiera que sea. Creados y qué? Y comprados. Todos somos creados por Dios. Según la Biblia, todos hemos sido creados por Dios. Los justos, los injustos, los salvos, los inconversos. Todo ser humano ha sido creado por Dios y ya lo entendemos. Pero aparte de haber sido creados por Dios, hemos sido comprados por el Señor Jesús. Y entonces, creados y comprados. ¿Para qué? Para seguir y ¿para qué? Para servir. Vamos a estar mirando eso un poquito porque esta mañana no es un estudio exhaustivo, no como lo merece la palabra de Dios de ir en el detalle de la exposición. Pero bueno, vamos a acercarnos a abordar este gran tema de creados y qué? Comprados, creados y comprados. ¿Para qué? Para seguir y para servir. Ahora,
Si yo ya soy salvo, si ya soy muy claro de que soy su hijo, según ese versículo, debo ser no solo salvo, sino siervo. Salvo y siervo. No se vale, no se puede admitir que yo siendo salvo no sea su siervo. Si soy salvo, debo ser su siervo. Y esta mañana estamos ya escuchando aquí estos primeros versículos de ¿qué? Hebreos 9, 13 y 14. Pero a ver, puede ser que si no quede satisfecho con la prédica usted, tal vez ni yo tampoco, pasa a veces, pero lo vamos a seguir intentando. Y aquí tengo unos otros versículos para los que están tomando nota de pronto, o porque está quedando ahí también, grabado, por cierto. Voy a decir las citas bíblicas que me gustaría usar esta mañana, y si llegamos allá bien, si no, pero igual queda registrado, ¿verdad? Entonces, está Hebreos 9, 13, 14. Luego vamos a mirar Génesis 24, 52. Después, 2 Timoteo 4, 11. Luego, Génesis 2, 15. Juan 14, 23, 24. Y Primera de Pedro 4, 10 y 11. Por ahora son estos pasajes los que vamos tal vez a ver. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es que le sigamos, pero que le sirvamos. Que no solo fuimos creados, sino también comprados por C. Es fácil recordar, ¿no? Fácil. Creados y comprados. Le sigo por ese, por ese. Le sigo y le sirvo. Es fácil, por eso fue intencional de escoger estas palabras para recordar. Pero ya leímos Hebreos. ¿Fue bonito leerlo? ¿Fue bueno recordarlo? ¿Fue bueno oírlo? ¿Lo habías visto de esa manera? ¿Habías contemplado ese versículo para esta mañana? Ahí dice, ¿para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Y es una pregunta. O sea, realmente el versículo 14 nos está como confrontando, nos está evaluando, nos está examinando. La forma en cómo está escrito nos está incomodando. ¿Sí? Y es que no puede ser que sea salvo y no sea siervo. No puede ser. Y ojalá que todos estemos sirviendo a Dios. Yo sé que el tema de servir ya entra en el detalle en la iglesia local, y sí, no tenemos que pedir permiso ni perdón para servir a Dios. Es verdad, en general. Pero para servir a Dios en la iglesia local, debo formalizar, debo cumplir algunos requisitos, ¿verdad? No es que aquí hago lo que quiero como quiero a mi manera, no. Pero esta mañana no vamos a hablar de esa parte que es importante de, bueno, si vas a servir en la iglesia local de manera pública y formal, bueno, tenemos que hablar, sentarnos y tomarnos un tinto y venga. Pero la enseñanza de hoy es más un poco así, pero no para abusar luego, ¿no? No abusar, que es que Orlando dijo, sino que vamos a verla así, como la verdad bíblica general para la iglesia universal, ¿verdad? Bien. Sí, entonces vayamos al de Génesis 24, 52. Hablar de siervos, porque el tema de hoy, aunque está comprados, está el tema de creados, comprados, siervos, sigo, ¿sí? La enseñanza de hoy está más detallada, o sea, el énfasis mayor es servir. ¿Listo? Vamos ahora allá a servir. ¿Cómo es eso de siervo? Bueno, la palabra siervo es una palabra que sí se empieza a ver en la Biblia desde el comienzo de la creación, desde el diseño original de Dios. Ahí está en hebreo, al comienzo, ya lo vamos a ver. Entonces definamos siervo desde la Biblia. Desde los idiomas más antiguos, ¿no? Desde los idiomas más antiguos,
Siervo es alguien que hace bajo autoridad. ¿Listo? Esa es una corta, ¿sí?, definición de siervo. ¿Qué es siervo? Desde los idiomas más antiguos es alguien que hace bajo autoridad. Fíjense que ya esa definición nos enseña muchísimas cosas. ¿De dónde sacó eso Orlando? Porque los idiomas más antiguos. Génesis 24:52. Vamos a verlo, vamos a verlo. A ver, espérenme, ahora abro aquí la Biblia, Antiguo Testamento. Génesis, dije, ¿sí? 20, ¿qué? 24, versículo 52. Muy bien. Y desde ahí, desde ese versículo, podemos ver que nos aporta definición de siervo desde los idiomas más antiguos. Y cuando estamos hablando de los idiomas más antiguos, estamos hablando antes de Jesucristo como 4000 años atrás. Bien, dice el versículo 52. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante ¿quién? Dios. ¿Sí? Ahí está criado, un siervo, un servidor, ¿cierto? Y ahí está el concepto de que ¿qué? Es alguien que hace baja autoridad. Un siervo no hace lo que quiere, no hace como quiere, no hace como le parece. Aquí vemos a este criado. ¿Criado de quién? ¿De quién era este criado? Sí, ¿y ante quién se inclina? Bonito, ¿no? Bonito aquí ya no como Dios nos enseña. Yo podré estar sirviendo en mi iglesia local, pero finalmente, ¿ante quién me inclino? Le obedezco a mi hermano, pero ¿adoro a quién? Me someto al liderazgo, pero ¿a quién honro? Hago caso aquí, pero ¿a quién quiero y busco agradar? Finalmente, ¡fua! Tremendo Génesis 24:52. Estamos definiendo siervo porque el tema es servir, comprender esta verdad bíblica desde Hebreos por lo menos 9, 13, 14. Y es alguien que hace bajo autoridad. Y ven que se dan cuenta ahí que es un siervo, no como el libro Siervo sin tierra, sino siervo sin nombre. Sí, sí se dan cuenta aquí que este siervo, a ver, ¿cómo se llamaba este señor? Fíjense cómo aún desde los idiomas original, en últimas lo importante no es el nombre del siervo, sino la actitud del siervo. No es para mi gloria, no es para mi reconocimiento. ¿Sí? Y hay mucho que decir ahí, wow, preciosa palabra. Bueno, más acá hacia lo moderno, pasando los siglos y los miles de años, viendo los idiomas originales, luego aparece esa palabra siervo en una manera un poco más moderna. La traemos desde el hebreo, allá en Génesis, ¿sí? Pero luego ya unos años atrás, hace poquito, ayer, hace como 2000 años, entonces está ese mismo siervo en un idioma más moderno, en griego. ¿Listo? Entonces aquí voy a definirla y luego le comparto el versículo. Y es alguien que es útil y que vive con propósito. ¿Listo? ¿Lo tienen en mente? Esa definición. Alguien que es útil y que vive con propósito. Fíjense cómo a través del tiempo y a través de los idiomas originales y a través de la historia humana, Dios nos está enseñando todo este concepto de siervo. ¿Ya? Esto suma a la anterior, ¿no? No la quita, no la empuja, no la saca. Ya vimos que siervo es alguien que hace bajo autoridad, pero ahora suma diciendo también es alguien que es útil y hace con propósito. Segunda Timoteo, ¿qué? 4:11, vamos a verlo. Segunda Timoteo 4:11. Bien, aquí está. Dice Pablo, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo. ¿Porque qué? Vamos a leerlo en voz alta, juntos, por favor, lo mejor que pueda. 1, 2, 3. Porque me es útil para el ministerio. Vamos a repetirlo en voz alta. Porque me es útil para el ministerio. Ahí tenemos la definición moderna
desde el griego koiné, de lo que es ser siervo. Un siervo, entonces, es alguien que es útil y con propósito. Oye, qué bonito cómo estamos aprendiendo esta mañana, ¿verdad? Juntos estamos aprendiendo qué es siervo desde la misma palabra de Dios. Es alguien que sí, hace, pero bajo autoridad. Y ahora aquí, más moderno, entonces, sigue haciendo bajo autoridad, pero entonces es útil y vive con propósito. ¿Sabe para qué hace lo que hace? Y es útil, sí, puede, está apto, es idóneo. Bien, súper. Hemos cumplido con Hebreos 9, 13, 14. Hemos cumplido con Génesis 24, 52 un poquito. Puede ir 2 Timoteo 4, 11. Muy bien. Pero estaba diciendo hace unos minutos que también queríamos ver esa palabra siervo desde ¿qué? Desde el diseño original de Dios. Entonces tenemos que ir a Génesis y vamos a mirar el 2:15, que es bueno, buenísimo, porque ahí hay mucho que aprender. Génesis 2:15. Recordemos que Dios hizo los cielos, la tierra, todos el mar, las aves, todo. Fíjense cómo desde el comienzo Dios entra en escena para nosotros, ¿no? Aquí nosotros temporales, espaciales, pero Él entra en escena ¿cómo? Al mundo, al universo, ¿verdad? ¿Cómo entra? Sirviendo. ¿Había pensado cuánto Dios nos ha servido? Mira todo lo que hizo a nuestro favor, los cielos, la tierra, las montañas, el mar, las estrellas, el sol, la luna. ¿Le quedó bien hecho? ¿O lo hizo ahí de mala gana? ¿Cómo le quedó a Dios? Dijo que era bueno, ¿sí? Todo lo que Dios hizo fue bueno a nosotros, bueno en gran manera, pero lo que quiero es que veamos aquí a Dios como sirviendo. Dios nos pide que le sirvamos, pero es que Él comienza ¿cómo? Sirviendo, dando ejemplo. Y entonces deberíamos ahí ya aprender mucho de cómo hacemos las cosas para Dios, ¿sí? ¿A medias? Hacemos las cosas a Dios porque me toca, ¿sí? Eres de esos cristianos que todavía piensas que te toca venir a la iglesia, que te toca orar, que te toca ofrendar, que te toca hacer discípulos, que te toca. No, ¿cierto? Espero que no. Sí, no. Y ahí vamos aprendiendo. Y si me tocaba, esto tiene que ir cambiando y que el Señor nos ayude, porque sí, hay veces uno se abruma, hay veces uno se cansa, y sí, hay veces uno lo lastiman y se desanima y se decepciona con la gente, ¿cierto? Como siervos y que uno llega y los demás llegan tarde y uno limpia y el otro pasa y se ensucia. Y sí, uno se puede cansar porque en la experiencia, ¿cuántos años uno llegando a tiempo, llegando temprano, toda la semana alistándose y otros, ¿no? Desconsiderados, ingratos o lo peor? Entonces sí, es posible llegar a un momento en nuestro servicio de empezarnos a sentir mal, pero tenemos que volver al Señor y pedir, sáname, ayúdame a perdonar, ayúdame a seguir sirviendo. Y ahí es donde crece uno, crece ese servicio y vuelve a la actitud, modo correcto de cómo servir, bajo autoridad, siendo útil, con propósito, pero todavía levantándose y volviendo a comenzar. Y estamos algunos volviendo a comenzar, ¿saben? Yo sirvo en una iglesia que se llama Aposento Alto Vida Nueva. Allí llegamos con mi esposa en el año de 1996. Me pidieron el favor de estar un año por un ratico y han pasado 29. Está bien, no pasa nada. Ha sido una bendición haber llegado a esa iglesia local y entender quién te puso, quién te invitó, quién te confió. Y ahí voy aprendiendo. Y llega pandemia y teníamos una conversación a puerta cerrada en el liderazgo, porque para ese momento había liderazgo, un anciano más conmigo, su esposa, sus hijos, unos diáconos. Pero había una conversación antes de pandemia, una conversación de esas que son difíciles, un Getsemaní por 10 años.
Y pues yo no quería que eso saliera tan público, pero llega pandemia y no se puede ya hacer nada y se divide el liderazgo. Y parte del liderazgo se va. Y había sido un liderazgo de 20 más años, por ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues con los hermanos, pues todos quedan como impactados. Estamos en Zoom, ¿sí? Y ahí está la iglesia. Ahí está la iglesia y empieza a ver que un anciano sale con su familia, el diácono sale con... Y pues eso fue muy impactante, ¿verdad? Entonces salieron como 60 personas. Éramos casi 80, quedamos como 15. Y estábamos en Zoom. Para el año 2021 más o menos empezamos a salir a la presencialidad, ¿verdad? Y entonces ahí vamos saliendo, pero somos 15. Y ahora a mí el miedo era, y cuando nos encontremos, tan poquitos que somos, yo me vi, como hablo yo hay veces en un lenguaje urbano, no grosero, pero sí urbano, yo me vi en el andén. Cuando hablo del andén me vi sin quererlo fuera del ministerio. O sea, un siervo, un pastor, que sí soy por la pura gracia de Dios, y un anciano también, pero sin rebaño. Es muy chistoso, ¿verdad? Le sirvo al Señor, soy un predicador, soy un siervo, soy un apacentador, soy un consejero, pero sin gente, sin personas. Entonces fue doloroso, fue triste, fue humillante para mí, para mi casa, para mi familia. Y el Señor algo me ha dicho, no te vayas. Pero claro, humanamente herido, frustrado, enojado, triste, todavía aprendiendo a perdonar, a pedir perdón. Y cómo no apresurarme, pero al mismo tiempo cómo no estancarme, porque ese es el punto, cuando uno llega a una situación tan difícil en la vida cristiana, que sabe que Dios está ahí, pero cómo no apresurarme a hacer algo que Dios no quiere, adelantármele, dizque ayudarle a Dios, pero al mismo tiempo cómo no estancarme, cómo no quedarme atrás, y ahí estoy siendo pastoreado por Dios. Ahí estoy siendo pastoreado por el Espíritu Santo. Ahí estoy siendo pastoreado por su palabra. Ahí cobra valor otra vez eso que sabemos todos, pero que algunas veces necesitamos un extra de Dios, de un acompañamiento que solo Él puede hacer porque uno no quiere. Y entra en unos debates filosóficos, bíblicos y matemáticos también, porque no solo es un tema de vida, de días, sino de plata. Qué bobo, pero así es. Y entonces, pero Dios en su misericordia, pues sí, llegamos a un hotel. Lo interesante, ¿saben qué fue? Que la iglesia recibía ofrendas y entre menos personas habían, más plata llegaba. Aposento Alto Vidanueva nunca ha tenido tanto dinero en toda su historia de 29, 30 años como hoy. Tenemos más de 45 millones de pesos. Pero sin gente, sin plata. Un siervo con una cuenta de 45 millones, pero la iglesia no está. Pues fue interesante. Ahora, no solo fue la plata la que me animó a quedarme. Créanme, pero ríanse también. Pero es irónico, ¿no? Porque normalmente cuando iglesias se desvanecen, desdibujan, debilitan, normalmente eso pega ¿a dónde? Pero aquí fue distinto. Y yo mismo no supe que había esa plata. Porque en pandemia, pues todo se hizo desde la asociación y todos los pagos. Entonces pasaron 4 o 5 años donde yo no supe que había la plata. Y como yo nunca casi cuento ofrendas, nada de esas cosas. Sino que la tesorera dijo, Orlando, que si va y ahora sí empieza a ir al banco y saque esta plata. Y bueno, yo llegué y yo ni sabía cómo era la vuelta. Y llego a la vivienda y la señorita me da la plata
y me dice, Señor, ¿le escribo el saldo? Yo, pero nunca en mi vida, en 29 años, había vivido esa experiencia. Le escribo el saldo y yo, yo no sé quién la madre. Pues sí, señora, yo dije, listo. Pero solo fue como, claro, cuando pone un 4, un 7, un poco de número. Yo, ¿qué? 47 millones. Bueno, ya me desvié bastante de la prédica, ¿verdad? Pero fue chévere el chisme santo. Además, estoy hablando de mí, pues, tengo del derecho. Para contarles, siempre Dios sigue trabajando, ¿verdad? Con nosotros o sin nosotros, Dios trabaja. Dios está haciendo su obra y me humilla y me mantiene humillado y es necesario porque servirle es complejo. ¿No le parece que es complejo servir a Dios? ¿No le parece que cuando hay veces uno quiere no puede? Y cuando pudo no quiso el bobo. Y hay veces, y tenemos la salud, tenemos las habilidades, pero nos ponemos todos orgullosos y difíciles con Dios y uno, pasan los días y el Señor nos está diciendo, básicamente, más allá de todo lo que dije, que no importa mucho eso, es que el Señor sí dice, si usted es salvo, usted debe ser, ¿qué? Siervo. Listo. Ahora sí, Génesis 2, 15. No me olvide. Y entonces ahí tomó pues Jehová Dios, estoy leyendo 1960, ¿listo? Al hombre, ¿y qué dice? Y lo puso en el huerto de Edén, ¿para qué? Lo labrara y lo guardase. Esos conceptos de labrar y guardar es básicamente servir, servir, servir. La palabra servir, ¿sí? Desde este idioma original hebreo aquí, para el español en verbo es hacer y trabajar. En otras palabras, Dios digo, ahora haga y trabaje. O sea, en otras palabras, sírvame. Lo pone y lo primero que le dice es que le qué. ¿Para qué Dios nos puso en su iglesia? Para servir. ¿Para qué Dios nos salvó? ¿Para qué? Para servir. ¿Para qué nos hizo sus hijos? ¿Para qué? Para servirle. Y si esta mañana no le conozco, usted está perdido de esto de servirle, se le olvidó, está bajito de servicio, se resbaló o hasta de pronto ve que hay pecado en su vida y por eso usted mismo se autodisciplina y no arranca a servir, no restaura. Yo le animo que esta mañana, vamos a terminar esta mañana consagrando nuestras vidas al Señor para ser siervos. Ser siervos como Él quiere que seamos. Y ahí lo puso, ¿para que qué? Labrara y guardase. En otras versiones dice, para que cultive y custodie. ¿Sí? O sea, había que cuidar la tierra, darle, sudarla, ahí, bueno, ahí no, pero trabajar, pero también cuidar. O sea, no es solo lograr los resultados, ¿me explico? Sino cómo guardar el fruto. Y servir a Dios es comprender eso. No es solo que haga por hacer, sino que luego que hace, como Dios es el que da el crecimiento, ahora cómo cuido lo que Él prosperó, cómo custodio lo que Él me proveyó, me multiplicó. Gente, personas, oportunidades, recursos, lo que sea. Listo. Muy bien. Entonces, desde el diseño original de Dios y ya restaurado, porque ya luego el hombre peca, sabemos que el hombre peca, ¿recuerdan? El hombre peca y bueno, se desdibuja un poco ¿qué? Su servicio. El pecado pues siempre ¿sí? ha dañado, distorsionado, de alguna manera destruido, disipado por D, disipado, destruido, desbaratado, desdibujado el plan de Dios. Sin embargo, sabemos que Dios ya restauró en Cristo el trabajo, ya Dios restauró
nuestro, ¿cómo se llama? Una área muy importante del ser humano, que es la idoneidad. Idoneidad. La idoneidad es la capacidad de ¿qué? De hacer. ¿Listo? Y ya en Cristo, cuando el Señor nos salvó, también restauró ese hacer en nosotros. Y entonces por eso dice en Hebreos, para que sirváis al Dios vivo. Cuando llegamos a ser salvos, Dios restaura mi hacer, Dios restaura mi idoneidad, Dios restaura. ¿Se acuerdan las dos definiciones de servir desde el antiguo idioma y desde el más moderno de hace 2000 años? ¿Qué es? Que es básicamente alguien que está bajo autoridad, desde lo más antiguo y desde el griego original, es alguien que es útil y que tiene propósito. Bien, ahora, ya lo vimos antes de la caída, que Dios puso al hombre ahí ¿para qué? Para que le sirva. Le sirva, y aquí hay dos claras cosas: labre y guarde, labre y guarde. Abra brecha, pero cierre puerta. ¿Sí? Predique el evangelio, pero disipule. O sea, no es solo evangelice, también disipule. ¿Sí? Bien completo este labre y guarde. Muy completo. Así dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y Dios nos trajo a su iglesia, Dios nos salvó y nos incorporó a su pueblo, Dios nos hizo sus hijos, ¿para qué? Para que labre, ¿cierto? Y guarde. O sea, para que le sirva, pero comprendiendo que servir es desde el comienzo hasta el final. Aquí hay un proceso que es, me sirve de aquí hasta aquí, completico. Dios quiere que le sirvamos completo, no pedaciado, no por ratos, no por chispazos de gracia. No quiere eso. Dios quiere que seamos salvos y siervos de la manera más estable posible a través del tiempo, a pesar de la adversidad y de la prueba y de la situación que pase. ¿Cierto? Que nada nos robe, que nada nos distraiga. Que nada dañe el diseño de Dios de ser sus siervos. ¿No hemos sentido atentados? ¿No hemos sentido que mi carne, el mundo, las huestes de maldad, no sé cómo explicar, siempre quieren es apagar nuestro servicio? ¿Has tenido días, momentos en tu andar con el Señor que sabes que te quiere apagar el servicio? ¿Lo has vivido? Y esta mañana el Señor, por su gracia, nos está diciendo que volvamos al modo que Él quiere que estemos. Y es salvos y ¿qué? Y siervos. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿O ya mucha calor y empieza a qué? A dormir. Bueno, dejémoslo ahí. Vamos a mirar la ficha técnica del sermón. Estamos ya... Juan 23, vamos al Juan 23. Juan 23 y 24. Juan 14, 23 y 24. Juan 14, 23 y 24. Pero antes de ir a él, quiero decir dos cosas. Labre y ¿qué? Y guarde. ¿Sí? Ajá. Esas dos palabras en hebreo es interesante que una es adore, en hebreo, adore. Y la otra es, ¿sí? Es obedezca. ¿Listo? Interesante, ¿no? Génesis 2:15. Adore, pero obedezca. O dicho en otras, algo un poco más bajito, así como suavecito. Es que me ame, eso, y que me haga caso. Gracias por ayudarme. ¿Sí? Y eso, Juan, ahora sí, Juan 14, a ver si de pronto por ahí sí es. Ojalá que no entremos en una calle cerrada, ¿no? Juan 14, 23 y 24. Vamos a ver eso. Respondió Jesús y le dijo:
el que me ama, mi palabra guardará. Hasta ahí por ahora. Toda la palabra es preciosa, pero hasta ahí por ahora. El que me ama, ¿qué? Mi palabra guardará. El mismo concepto desde Génesis 2:15, el mismito. En los idiomas originales, la misma raíz, viene del mismo hebreo, ahora está cayendo en griego, la misma. Cuando Dios puso al hombre, dice, aquí lo pongo ¿para qué? Para que me adore, me ame, pero ¿qué? Me obedezca, me haga caso, papi. Es la misma verdad bíblica, en hebreo y en griego. En el original son las mismas raíces. No hay el tiempo para probarlo desde el escritorio, pero mírenlo y después me dicen si es que exageré. No invento nada, uno no inventa nada, uno deja que la palabra lo lleve. Es que la palabra de Dios, ella lo coge a uno, uno la lee, medita en ella, y lo coge a uno y lo lleva y le enseña. ¿Sí? Y eso es lo que hace la palabra. Aquí está Juan, entonces, fíjense otra vez, fijemos, aprendamos que el Señor nos salvó para que seamos sus siervos, ¿sí? Para que lo amemos, pero le obedezcamos. Lo adore y le obedezca. Ahí está este concepto y esos son los mismos términos para esos dos verbos. La palabra servir en verbo es hacer trabajar. En sustantivo, ¿sí? En sustantivo es siervo esclavo. En bíblico, ¿no? Entonces, eso es también para que vayamos recibiendo todo el paquete. O sea, en verbo es hacer, servir es en verbo hacer trabajar, ¿cierto? Y en sustantivo es siervo esclavo. Entonces, mucho por aprender y es decir, oye, el Señor quiere que le sirva. ¿Qué es servirle? Es adorarlo, es obedecerlo. Dicho de otra manera, es amarlo y hacerle caso. Para que haga, para que trabaje en modo siervo y esclavo. ¿Va bien? Clarito, clarito, clarito hoy. Listo, vamos a mirar a ver qué versículo sigue. Primera de Pedro. Primera de Pedro 4, 10, 11. Y ese es el último pasaje. No digo más para no. Primera de Pedro, ¿qué? 4, 10, 11. Bueno. A ver. Vamos a leer el 10, 11 en voz alta juntos. Y aquí sí el que quiera, porque alguien, yo no quiero leer, no lea. En voz alta quiero decir, pero en voz alta quiero que lo leamos juntos en la versión que tenga. Primera de Pedro 4, 10 y 11. 1, 2, 3. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno, ¿no? Entonces fíjense que ya, ahí lo dejo. Hasta ahí lo dejo, luego en la puerta de la iglesia. Ya al interior de la iglesia local, recuerdan que al principio dije que eso sí tiene que hacerse, verse, organizarse, según la iglesia local, según el líder. Pero lo dejo ahí en la puertica. Hasta ahí llego. Y es que cada uno, ¿cierto? Ahí hay una responsabilidad personal, ¿cierto? Y entonces hemos aprendido hoy que servir desde el idioma original, que esto y aquello, vea.
voy a compartir algo que escribí para leerlo para ustedes con amor. Y es un resumen, pero en verbos en cada pasaje. ¿Listo? O sea, desde cuando vinimos hasta ahora. Entonces vemos que servir es que Dios nos dice, usted lo puse aquí para que labre y guarde, para que cultive y cuide, para que se ocupe, pero custodie, para que me adore, pero también me obedezca, para que me ame, pero que me haga caso, para que hable, pero también haga, para que me siga, pero para que también me sirva. Y entonces vemos cómo el consejo de Dios es que completo, completo. O sea, Él no nos deja pedazos para vivir, ¿sí? Con vicios, ¿sí? Porque sí podemos volvernos con los años mañosos en la vida cristiana. Cristiano mañoso. Oh, qué feo. Oiga, sacar la maña, sí que cuesta. Mañoso. Nosotros con los años podemos volvernos expertos para justificarnos, para pelear, para, para hacernos los bobos, ¿cierto? No, no ha pasado, no ha sentido como esa carne sofisticada y pecamos con estilo, estrato 6. Pecamos con estilo, ¿cierto? Y entonces, pero Dios hoy está diciendo, no, 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 no sean así.